Llegando al momento central de este acto, daré lectura al resumen del currículum del autor del libro que presentamos esta noche. Aldo Daniel Porra Suárez, doctor en Derecho, mención sobresaliente cum laude por la Universidad del País Vasco, posgrado en Investigación Jurídica, diplomado en Educación Superior, abogado, mención, graduación por excelencia por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA, director de Servicios de Investigación y Asesoría Jurídica, miembro de la Red Latinoamericana de Másteres y Doctorados de la Universidad del País Vasco, profesor titular de Derecho Administrativo y Derecho Municipal en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA. Autor de los libros Síntesis de Derecho Comparado y Comunitario 2009, Derechos Reales, Síntesis Didáctica 2007, Aspectos Jurídicos de la Conservación de los Glaciares, con otros autores 2006, Razonamiento Silogístico Judicial 2006 y Lógica Jurídica 2005. Conferencista en universidades de Europa y Latinoamérica sobre temas de lógica, argumentación e interpretación jurídica. Invitamos a dirigir sus palabras al doctor Aldo Daniel Porra Suárez. Magnífica rectora de la Universidad Privada de Santa Cruz, Lauren Müller de Pacheco, señor secretario general de la UPSA, licenciado Roberto Antelo, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Fernando Núñez Jiménez, autoridades presentes, medios de comunicación, colegas abogados y docentes, estudiantes de Derecho, familiares, amigos, público en general. Es para mí un verdadero placer presentar ante ustedes el libro Lagunas y Analogía en la Jurisdicción Constitucional Boliviana, producto de mi tesis doctoral. Para tal efecto, me gustaría presentarles dos anotaciones. Por un lado, algunas ideas básicas del libro, que como ya se ha mencionado, tiene un objeto específico de estudio. Complementaré un poco sobre eso. Y una segunda parte, haré referencia a algunos comentarios relativos al proceso de investigación de la tesis. Las ideas básicas del libro se plantean dentro de un marco general, es decir, se estudia por un lado el reconocimiento de la analogía por parte del derecho boliviano, el mismo que se encuentra tanto en el Código de Procedimiento Civil como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, he observado en la investigación que las resoluciones del Tribunal Constitucional, al indicar términos asociados a la analogía, analogía legis, regla de la analogía, analogía fáctica, no necesariamente se refiere al argumento analógico como técnicamente se lo define. Por tanto, el estudio se aboca en precisar los significados de esos términos desde el punto de vista de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y desde los elementos del argumento analógico. En ese marco, tomando en cuenta el dogma de la plenitud, como ya se indicó, que supone en términos simples la inexistencia, por lo menos en principio, de lagunas, y que todas pueden resolverse. En esa línea, me gustaría poner énfasis en el deber de fallar que tiene el juez.
El juez no puede excusarse de fallar en materia constitucional, civil, administrativa, también procesal laboral, como establecen las disposiciones bolivianas, aduciendo ausencia normativa, aduciendo falta de norma expresa. Tiene la obligación de fallar. Y lo más importante allí es que el juez debe indicar con precisión por qué decide de una u otra manera. En ese marco argumentativo, el juez no puede decir, como generalmente afirmamos nosotros, en términos coloquiales, sí porque sí o no porque no. El juez tiene que decir sí porque o no por qué. Y la fuerza persuasiva que tiene esa decisión está en base a la argumentación. Por tanto, el deber de resolver requiere no dictar cualquier resolución, sino una resolución suficientemente motivada. Por eso están tan relacionados los principios de inexcusabilidad, no se puede excusar de no fallar, y el de motivación, debe fallar motivadamente. Si no lo hace, violenta el principio de motivación de una resolución. Asimismo, violenta la seguridad jurídica y el debido proceso. Es más, se afirma en la jurisdicción constitucional que esa actitud de no argumentar muestra un desconocimiento, negligencia y dejadez del intérprete del derecho. Me parece que la siguiente expresión resume lo que trato de indicar con la argumentación y el deber de fallar. Nosotros tenemos el derecho de saber por qué un juez falló de tal o cual manera. Saber el por qué, saber las razones de su decisión. La doctrina ofrece un esquema muy útil para comprender cómo el juez razona cuando se enfrenta a un problema de lagunas. En primer lugar, puede decir que el caso concreto está previsto en la norma, o puede decir que no está previsto en la norma. Cuando observa que está previsto el caso, tiene a su vez dos subalternativas. La primera, aplicar la consecuencia jurídica y ahí se termina el problema. La segunda, cuando observa que el caso está en la norma, pero esa norma está en discordancia con su formación axiológica, lo que se denomina laguna axiológica. Y algunas resoluciones, como está en el libro, muestran aproximativamente hablando que el tribunal ha detectado alguna de estas. Ahora bien, cuando precisa que no está previsto el caso en la norma, puede proclamar la existencia de la laguna y resolverla. Como también puede evitar la proclamación de la laguna, huir a esa proclamación, evadir, eludir la proclamación de la laguna, por medio de la interpretación. Los elementos del argumento analógico que están detallados allí en la proyección se sintetizan en 5. La existencia, en primer lugar, de una norma que regula un caso. En segundo lugar, el vacío, un supuesto no regulado. En tercer lugar, la semejanza entre supuestos, que no debe ser cualquier semejanza, sino tiene que ser una semejanza relevante. De allí tenemos el elemento siguiente, que debe existir identidad de razón entre los supuestos. Y por último, la aplicación de la consecuencia al supuesto no regulado por semejanza con el regulado. El Tribunal Constitucional, de acuerdo a la investigación, identifica dos tipos de lagunas: las lagunas denominadas por la doctrina técnicas y las lagunas normativas.
Las lagunas técnicas se refieren a la omisión del legislador, cuando el legislador no ha desarrollado un precepto que tenía el deber de hacerlo, provocando así una laguna. Y por otro lado, la laguna normativa se refiere a la falta de previsión de un caso determinado. Cuando vayan revisando el libro, van a poder observar que existe una clasificación de las formas de lagunas. Por ejemplo, una forma es cuando el legislador no ha desarrollado una previsión constitucional o legal, cuando el legislador no ha adaptado una norma declarada inconstitucional, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de una norma, exhorta al Poder Legislativo que actúe en consecuencia para adaptarla a la Constitución, sin embargo, no lo hace. También existe la falta de previsión del constituyente o del legislador. El tribunal también evita las lagunas, elude declararlas, las evita, utilizando los siguientes argumentos. Cuando la Constitución establece normas de carácter general, dice, porque no ingresa a la cuestión reglamentarista, al detalle, no es esa su característica. Ese es un argumento. Cuando el legislador decide no prever una norma para una situación porque contradice la Constitución. Y cuando el Tribunal Constitucional interpreta derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se deben interpretar de la manera más favorable a la víctima, a quienes se ha conculcado esos derechos, la interpretación de derechos fundamentales. En síntesis, el tribunal utiliza dos analogías: la analogía legislativa, que en realidad se aproxima a lo que es el argumento analógico porque sirve como un mecanismo para resolver las lagunas, y la analogía fáctica, que no es otra cosa que el uso del precedente constitucional en casos que tienen semejanza con otros asuntos. En síntesis, terminando esta parte de las ideas básicas, me gustaría precisar 3 puntos. En primer lugar, que todos tenemos derecho a recibir igual trato en supuestos fácticos similares, lo que supone que si se actúa en contrario, se violenta la igualdad, el debido proceso y la seguridad jurídica. En segundo lugar, algo que también se propone en el libro es la regulación del principio de motivación inexcusable, que supone que el juez debe inexcusablemente motivar su fallo, porque tiene además el deber de hacerlo. Y finalmente, el argumento analógico, en base a esa misma argumentación, que debe comprender estos elementos para evitar que los intérpretes del derecho desnaturalicen al argumento analógico, que ya de por sí ofrece técnicamente ciertos elementos que limitan la argumentación del intérprete. Como había indicado, la segunda parte de esta presentación me gustaría usarla para comentar, para expresar ciertas vivencias en el desarrollo de la tesis doctoral. Y arranco de esta idea. Es imposible que no pase por mi mente estos 2 escenarios: el lugar de investigación y el lugar donde defendí la tesis doctoral. Me llega siempre a la mente esta frase: para llegar donde no estás, tienes que pasar por donde no estás. Permítanme contarles resumidamente
mi experiencia en la realización de la tesis doctoral que hoy se presenta como libro. Me gustaría partir diciendo que este libro fue algo así como una experiencia religiosa para mí. ¿Por qué? Porque encontré en el desarrollo de la investigación una respuesta fundamental en mi vida. Me explico. En el transcurso de la investigación, no solamente me enfrenté a vacíos jurídicos, sino también a mis propios vacíos interiores, a mis propios vacíos espirituales, que al igual que los jurídicos, pueden ser o eludidos o resueltos. El problema de estos vacíos personales es que no solamente se llenan con la falsedad, no se llenan con medias verdades. La exigencia es que se llenan solamente con la verdad. Nuestra naturaleza no se conforma con verdades a medias. ¿Qué sucede al huir de los vacíos? Al intentar evitarlos, cambia con argumentos falaces el corazón. Nos volvemos relativistas, escépticos, fríos, vacilantes, distantes de los demás, encerrados en nosotros mismos. Dejamos pasar las cosas sin comprometernos en nada. Y aquí va el primer descubrimiento. Al igual que el juez tiene el deber de fallar, nosotros también tenemos el deber de resolver nuestros vacíos, no eludiéndolos, sino comprometiéndonos libremente a buscar la verdad. Con mayor razón el abogado, que debe servir a la verdad y a la justicia. Por eso, la base de toda argumentación correcta es la verdad. La lógica sin verdad es manipulación falaz. La verdad es un anhelo profundo de todos los seres humanos. Algunos dicen que el hombre es incapaz de conocer la verdad. Otros la niegan, otros la evitan lavándose las manos y dejan correr el agua de la historia sin comprometerse. En ese intento personal, en este viaje al desierto de la investigación, me encontré conmigo mismo, con mis miserias y mis faltas, con la clara y distante diferencia entre lo que creo ser y lo que soy. Es que no somos poseedores de la verdad, sino que somos poseídos por la verdad. Y en el camino de las pruebas, de las dificultades, en el camino del esfuerzo por un objetivo que fue por un buen tiempo muy lejano, casi imaginario, mi mente y mi corazón fueron sintiéndose plenos, encontrando día a día una respuesta que los satisfizo, que los llenó, que los cubrió, que cubrió el vacío. Y aquello fue la verdad misma, Dios mismo, Jesús de Eucaristía, la verdad persona. Descubrí que cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él. Encuentra en dicho proyecto su verdad y su verdad lo hace libre. Sin Dios, el hombre termina por hacer prevalecer su egoísmo sobre la solidaridad y sobre el amor. Las cosas materiales
sobre los valores, el tener sobre el ser. La experiencia del doctorado fue para mí una experiencia con Dios. No solo por las dificultades de la investigación, sino porque mi amigo del alma, mi padre Gil Antonio Porras, Pimpi Porras, fue llamado a cumplir una prueba muy fuerte: el deterioro de su salud, paulatinamente, de su corazón, prueba que me impulsó a retomar mi fe católica. Me preguntaba sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la muerte, sobre el sentido del sufrimiento. Hay tanto sufrimiento que debe tener algún sentido. Y tratando de encontrar razones para tener esperanza, estaba entre Dios y la nada, y tenía que decidir. Allí me di cuenta que Dios es lo único que queda cuando nada queda. Mi papá no pudo venir físicamente hoy, pero siempre está conmigo. Gracias a la Madre Santísima y a los cuidados de mi madre, su voz sigue presente, retumbando en mí. Sueñen y luchen por sus sueños. Irás a cualquier parte siempre que sea adelante. Este libro no es un producto separado de la vida. La tesis la hace toda la familia. Así me decía mi tutor Hachi Esquiaga, y tenía razón. Esto no se puede hacer solo. En medio de la investigación formé mi hogar y con el aliento de mi esposa fui avanzando. Me di cuenta que el ser humano es un ser familiar antes que todo. Por eso este libro no es un logro meramente individual. Quiero agradecer a la Universidad Privada de Santa Cruz por el apoyo a la investigación y la formación académica, a la Universidad del País Vasco, profesores, compañeros del doctorado, al doctor Francisco Javier Caballero, director del programa, a mi querido amigo y director de tesis, doctor Francisco Javier Esquiaga, al señor decano de la facultad, doctor Fernando Núñez, y al doctor Raúl Terceros, quienes con un elevado compromiso fortalecieron este emprendimiento académico. A mis queridos alumnos presentes acá, razón de mi vocación docente, especialmente a los miembros del Centro de Estudiantes de Derecho, a los integrantes del apostolado profesional, futuros servidores, a mis guías espirituales, Monseñor Robert Flock y Padre Eduardo Penchi, mi eterno reconocimiento. Asimismo, a mis compañeros del Ministerio de Música de la Parroquia La Santa Cruz, dirigida por el profesor Adán Chavarría, con quienes comparto con entusiasmo la interpretación de la música católica como lenguaje privilegiado de transmitir la fe en Cristo. A mis familiares presentes, Porras y Suárez, por su apoyo invaluable, con especial mención a la memoria de mi abuelo Gil Antonio Porras Barberí, quien con su ejemplo de rectitud y honradez me inspiró en el estudio del derecho. A mis padres Gil Antonio y Rosa, inagotable fuente de amor, comprensión e inspiración. A mis hermanas Viviana, Teresa y Cintia, apoyo incondicional. A la señora Patricia, invaluable estímulo, y al hermano Antonio, inestimable fuerza anímica. A mi esposa Vanessa, aliento permanente de mi alma y de mi vocación profesional. A mi hijo Jesús Daniel y a mi sobrina
María José, bendición y esperanza. A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuente de vida, sabiduría, voluntad y amor. A la Virgen de Cotoca, Reina de la Paz y gran intercesora, depósito de mi confianza. Y al Beato Juan Pablo II, sembrador de esperanza. Para llegar a donde no estás, tienes que pasar por donde no estás. Después de evitar y justificar falazmente mis vacíos interiores, transitando de lo lógico a lo ilógico, de lo real a lo irreal, de la tranquilidad a la inquietud, estoy aquí por ustedes, que llenaron con su amor el vacío que tenía en mi corazón. A todos ustedes les digo, no tengan miedo, abran las puertas a Jesús. Todos podemos hacer grandes cosas si nos negamos a ser derrotados por el miedo a nuestras debilidades. Muchas gracias.